El título de la prédica de hoy es La elección de Dios. Y eso me recuerda la escritura que dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y en realidad, a lo largo de la historia bíblica, Dios escoge a personas según su propósito. Y también Dios es el que elige de entre tantas personas en el mundo, las personas que entregan su vida a Cristo, abre el corazón, transforma. Algo que es único para nosotros como cristianos, porque es un verdadero privilegio haber comprendido el Evangelio, haber entendido, pero también haber entregado nuestras vidas a Cristo para hacer su voluntad. Así que nuestro mensaje de hoy se llama La elección de Dios. Hemos estado viendo algunos personajes del Antiguo Testamento. Entre ellos ya vimos al patriarca Abraham, al patriarca Isaac, y seguiremos viendo sobre Isaac. ¿Por qué patriarcas? A ellos se les llaman a Abraham, a Isaac y a Jacob patriarcas, porque son las cabezas de familia, los elegidos que están al frente de la familia o de un pueblo. Te invito a que me acompañes a orar para que rogamos a Dios que Él dirija este mensaje. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder dirigirnos a ti en oración. Gracias por cada persona que está conectada a este mensaje. Gracias porque usted nos da el querer y el hacer. Especialmente agradecemos porque un día vio nuestras vidas, Señor, y sin merecerlo, usted nos rescató de una vida sin sentido y nos llevó, Señor, a hacer su voluntad. Por lo tanto, le rogamos que, Señor, usted siga haciendo su obra en cada uno de nosotros, y pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad de conocer a las personas que usted quiere salvar, para poder ayudarles a entender cuál es el camino, Señor, el camino hacia usted, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por el privilegio que nos da de poder escuchar su palabra en esta noche. Oramos por los enfermos, oramos por milagros, por sanación, y le agradecemos por la vida que usted nos da a quienes la tenemos. En el nombre de Jesús, amén. La elección de Dios. Y es que en el mundo hay elecciones, el ser humano elige. ¿Cuántas personas para participar en una selección nacional de fútbol participan, pero son pocos los escogidos? No se pueden elegir a todos, tiene que haber una elección, por eso se llama selección, porque hubo una selección de los mejores jugadores de los que están en un país determinado. Pero no solamente eso, aún para jugar un partido de fútbol, un grupo entra a la cancha a jugar y otro grupo se queda en la banca, esperando que le den la oportunidad de poder jugar. Y no solamente en el área de deportes, sino en muchas áreas las personas son elegidas. Por ejemplo, las últimas elecciones en Costa Rica presidenciales se tuvieron muchos candidatos. Aquí solamente se pusieron en esta fotografía a los que estaban más adelantados en cuanto a las encuestas. Entonces, el pueblo eligió a quien gobernaría Costa Rica en este periodo actual. Muchos participaron, muchos querían quedar, pero finalmente quien eligió fue el pueblo. Quizás a algunos no les gustó, a otros querían otro candidato, pero fue el pueblo el que eligió en el conjunto. Y si el ser humano elige, ¿cuánto más Dios tiene la potestad de elegir según su soberana voluntad? Significa que Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el creador, Él es el que dirige todas las cosas en su reino. Entonces Él elige a quienes escoge para que sean parte de su reino. Como la escritura dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vamos a ir a la Biblia, a Génesis 25. Dice, esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. En esta escritura de Génesis 25 vemos algunas cosas, pero también vemos que aquí hay algo excepcional en la vida de estos matrimonios.
Sara no podía tener hijos y luego Rebeca tampoco, era estéril. Y entonces aquí nos muestra una faceta, nos habla de los antepasados de los israelitas, Abraham y luego su hijo Isaac. Vimos algunos pasajes en las prédicas anteriores acerca de Abraham, muchos por supuesto, y algo acerca de Isaac, pero aquí vemos ya algo que ocurrió con Isaac. Y vamos a hablar un poco de Isaac y de Rebeca en este mensaje acerca de la elección de Dios. Ellos están participando en este mensaje. Y dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Por favor, que se te quede esto, porque esto nos ayuda a entender. Algunos dicen, pero ¿por qué está la edad? Porque esto nos ayuda a entender a qué edades ocurren los sucesos. Y en el versículo 21, dice que Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Y dice que el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Algo que nos muestra este pasaje, el versículo 21, es que Isaac era alguien que había crecido, que había madurado en la oración. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. No solo que lleguemos a entregar nuestras vidas a Cristo, que lleguemos a los pies de Cristo, sino que crezcamos espiritualmente, que vayamos creciendo en todo sentido. Y aquí vemos a Isaac en esta escritura como un hombre que está intercediendo por su esposa, está orando por ella, y qué maravilloso que recibe la respuesta. Qué importante es que oremos unos por los otros. Qué importante es que cuando hay necesidades dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestras familias, en la humanidad, que nosotros oremos de esta manera, nos damos cuenta que en la misericordia y en la gracia de Dios Él puede respondernos. Eso fue lo que pasó con Isaac. Vemos la respuesta de Dios. Ellos querían tener un hijo y Dios le respondió. Él intercedió por su esposa, y esto es increíble ver cómo un hombre, cabeza de familia, lleva adelante la oración y ora por su esposa. Entonces, continuamos con la escritura y dice aquí en el versículo 22 al 23: pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor. Y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí nos damos cuenta que en la respuesta de Dios a Isaac, ya vemos que Rebeca está embarazada, pero algo está pasando. Aquí en el versículo 22 dice, los niños que estaban en su vientre, luchaban dentro de su vientre. No nos olvidemos que en ese entonces no habían aparatos para ver cómo estaba el bebé adentro, o si eran 2. La Biblia nos dice que ahí habían 2 y que ellos estaban luchando dentro de su vientre. Es peculiar esta escena, y ella comenzó a pensar que por qué le pasaba esto a ella. Mira, primero querían tener un hijo, anhelaban que ella quedara embarazada, y luego ella estaba diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces ella fue a consultar al Señor. Nos damos cuenta que también ella había crecido espiritualmente, porque iba a consultar a Dios, y Dios le contestó de una manera muy clara. Pongamos atención al versículo 23, porque muchas veces Dios nos responde, pero no ponemos atención. Aquí Rebeca debería poner mucha atención, igual que Isaac, ¿verdad? Porque a ellos se les puede haber olvidado esto, y aquí vemos la elección soberana de Dios. Dice Dios en su respuesta que 2 naciones hay en tu seno. ¿Qué le está diciendo Dios? Que ellos serán los padres de 2 naciones muy importantes. Dice, 2 pueblos se dividen desde sus entrañas, y en efecto, ellos se iban a dividir, iban a formar 2 naciones. Y aquí viene algo muy importante, dice, uno será más fuerte que el otro. En efecto, se piensa que el que nace primero va a ser más fuerte, pero aquí Dios hace una aclaración, dice, y el mayor servirá al menor. No era lo usual, no era lo acostumbrado. El primogénito, el que nacía en primer lugar en una familia,
Él era el que iba a ser servido por todos los demás. En la herencia, él iba a recibir la mayor cantidad de herencia. También se acostumbraba a que el legado de la familia era a través del primogénito. También el primogénito recibía las bendiciones que iban pasando de familia en familia. Y aquí Dios tenía un propósito. ¿Por qué fue? Es por la elección soberana de Dios. Dios pudo elegir. Es como cuando un jugador está dentro de la cancha, hablando de fútbol, aquí somos futboleros, y entonces el entrenador dice, voy a sustituir. Tal vez el que sale molesto. Hemos visto muchas imágenes de futbolistas que salen molestos, enojados, y el que entra con una oportunidad. También, ¿por qué razón el que entra se quedó en la banca y no entró como titular? Si un entrenador tiene la oportunidad de elegir, cuánto con mayor razón Dios. Aún la comparación es extrema, porque un entrenador jamás se va a comparar con Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí está sucediendo que este entrenador hace una elección, pero Dios hace una elección. Y algo que le dijo es que el mayor serviría al menor. En otras palabras, era el menor el que iba a llevar esos derechos de hijo mayor. Dios lo había elegido de esta forma. Dios lo eligió. Aquí hay un dilema entre los comentaristas y aún entre las personas. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, no nos olvidemos que Dios tiene un propósito para cada persona en este mundo. Y tenía un propósito particular para Jacob, no así para Esaú, en cuanto a su propósito divino de llevar el linaje de la familia de Abraham, Isaac, Jacob y de ahí su descendencia. En los siguientes mensajes desarrollaremos la vida de Jacob y las razones por las cuales Dios lo eligió, porque no fue Esaú, aunque Esaú fue padre de una nación, de un pueblo, no fue elegido para llevar el linaje que estaba en Jacob. Continuamos aquí en esta otra escritura que se relaciona en Romanos 9 del 10 al 12. Dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Aquí el apóstol Pablo en Romanos, diciéndole a los judíos que ellos no eran parte del pueblo de Dios por las obras que hacían, y nos lo dice a nosotros como cristianos, de que nosotros no somos salvos por las obras que hagamos, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Fuimos elegidos, nosotros no merecíamos ser salvados, sin embargo Dios nos dio la oportunidad de poder ser salvados. Ninguno de nosotros puede enorgullecerse y decir, es que yo lo encontré, yo lo busqué y fue porque yo hice este esfuerzo que ahora soy parte del pueblo de Dios, soy una persona salva y soy una persona que merece estar aquí. De ninguna manera. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que eso fue para confirmar el propósito de la elección divina. Eso es, y esto abre la puerta para toda la humanidad, para todas las personas que anhelan ser parte del reino de Dios. No importa la nacionalidad, no importa el origen, Dios le abre la puerta a todo el mundo. Y Dios nos da la oportunidad de ser elegidos. Dios nos eligió. Mira qué gran privilegio de ser elegidos. La pregunta es, ¿estás llevando a cabo el propósito por el cual fuiste elegido? No solo fuiste elegido para ser salvo, sino fuiste elegido para llevar a cabo el propósito de Dios. Eso me recuerda Mateo 28 del 18 al 20, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, y también nos lo transmite a nosotros y nos lo transfiere a nosotros, cuando le dijo, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a hacer a ustedes. En otras palabras, también nosotros tenemos que aprender a ser otros discípulos. Cuando Dios nos eligió a nosotros, Él vio en nosotros que podía llevar a cabo su propósito de salvación de las personas. Cuando no estamos orando para involucrarnos en la vida de alguien y ayudarlo a que pueda encauzar su vida en el camino de Cristo, estamos desperdiciando la vida espiritual. No estamos creciendo espiritualmente.
todos necesitamos llevar a cabo el propósito de Dios. Y aquí Pablo nos aclara que el nacimiento de estos mellizos y la importancia de que el mayor iba a servir al menor, en este caso Esaú iba a servir a Jacob, era parte del plan del propósito de Dios. Continuamos aquí en el versículo 24 y 26. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Bueno, aquí nos narra lo que sucedió al momento de nacer. Nos dice que primero nació Esaú y era pelirrojo y velludo. Y luego a él lo llamaron Esaú. Y luego nació Jacob y dice que nació agarrado del talón de Esaú. Me parece un poco curioso cómo esto puede suceder, pero la Biblia nos está diciendo que ahí iba agarrado del talón, casi nacieron pegados juntos. Entonces dice que le llamaron Jacob, y la palabra Jacob significa usurpador, impostor, y eso es lo que está significando. Pero tanto Isaac como Rebeca sabían que Esaú iba a servir a Jacob. Entonces el problema está que según sus pensamientos, según lo usual, ellos podían seguir pensando que Esaú iba a ser el primogénito, que Esaú iba a ser el que iba a continuar con el linaje. Muchas veces podemos equivocarnos, nos podemos equivocar en cuanto a lo que Dios decide de cada uno de nosotros. Y te dije que pensaras en la escritura o que pusieras atención a la edad de Isaac en las primeras escrituras. Bueno, aquí nos menciona la edad de Isaac. Al final dice, Isaac tenía 60 años. Entonces, cuando se casó Isaac con Rebeca, Isaac tenía 40 años. Ahora que nacieron los mellizos, que nacieron sus hijos, él tenía 60 años. Significa que habían pasado 20 años hasta que esto ocurrió. Y por eso te dije que Isaac había crecido, había madurado espiritualmente. Por eso es que él oraba a Dios, por eso es que Rebeca consultaba a Dios, porque durante esos 20 años ellos se consagraron a Dios. No se menciona en la Biblia que ellos hayan tenido más hijos, solamente tuvieron estos 2 hijos. Y es increíble que fueron respuesta de Dios. Pasaron 20 años. Hay personas que están orando por algo y a veces se desesperan. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Normalmente esperamos que ocurra en el instante. Usualmente se hace la voluntad de Dios. Si estás orando por algo en específico, no te canses de orar. Más bien, preocúpate en crecer y madurar espiritualmente. ¿Quién sabe si este mensaje es el que va a cambiar la manera como estás orando, la manera como estás creciendo, la manera como estás madurando y la manera como vas a recibir la respuesta de Dios? ¿Qué cosas hay en ti que te roban el gozo, te roban el ánimo, que te preocupan, que constantemente te están robando el sueño? Y no estás fijándote que todas las adversidades que estás viviendo posiblemente las tienes en la vida para que crezcas y madures espiritualmente. Pero si en lugar de madurar lo que haces es enojarte con Dios, entonces no se está llevando a cabo el propósito divino. Te animo a que pongas a Dios en ese primer lugar independientemente de las circunstancias. Mira, aquí nació Esaú y nació Jacob. En los siguientes mensajes vamos a seguir hablando un poco de ellos, pero en realidad tenemos mucho que aprender de estos pequeños pasajes acerca de la elección de Dios. ¿Qué cosas Dios puede elegir en tu vida y en mi vida? De hecho, hasta nuestras propias vidas, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Eso es algo que la humanidad no logra entender. A veces vemos cuando hay anuncios de la muerte de los famosos. Y eso llama la atención, y murió este famoso, y muchas veces son personas jóvenes. Entonces, eso solamente es un llamado de atención para decirnos, mira, es que Dios tiene el poder de elegir cuando Él lo considere prudente,
si una persona continúa teniendo vida o no. Y también Dios elige si una persona va a tener vida espiritual. Dios evalúa, Dios elige. Muchas personas se acercan a la iglesia, muchas personas estudian incluso la Biblia y pocos llegan al final entregando sus vidas a Cristo. Pero esa es una decisión que no la toma ni la iglesia, ni el ministro en una congregación, no la toma nadie. Esa decisión es Dios el que la pone en el corazón de cada persona. Es Dios quien toma esa decisión. Y eso me lleva a la siguiente escritura. En Juan 15, 16 y 17. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él eligió a 12 hombres que iban a convertirse en los apóstoles. Dentro de todos los discípulos que tenía alrededor, Él eligió a 12. Pasó toda una noche orando para elegir a esas 12 personas que iban a llevar a cabo el propósito divino. Quizás habían otros ahí, pero Él escogió a 12. Y esto nos llama la atención, o a mí me llama la atención, porque me muestra que quien busca y quien elige es Dios. Muchas personas no saben esto. Hay personas que piensan, yo busqué a Dios, yo fui a una iglesia, yo tomé la decisión. Y no se ponen a pensar que quien nos está buscando y nos ha buscado toda la vida es Dios. Dios es el que sabe cómo somos, el que sabe en qué cosas estamos hundidos, el que sabe cuántas veces le hemos pedido quizás ayuda. Por eso es importante pedir ayuda a Dios. Si eres alguien que no ha entregado su vida a Cristo y está conectado a este mensaje, pídele ayuda a Dios, pídele que Dios te ayude a salir de lugares donde estás espiritualmente, porque una vida sin Dios es una vida hundida en el pecado, una vida que va a la destrucción, y así era nuestra vida. Y es Dios quien nos busca, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos elige. Como lo dijo Jesucristo acerca de los apóstoles. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. Así que también este es un mensaje para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros solo respondimos a su llamado. Ahora nuestra responsabilidad es poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Concluimos de la siguiente manera. Dios busca nuestro crecimiento espiritual. Él responde a nuestras oraciones. Dios elige de acuerdo a su propósito. Él nos eligió a nosotros con un propósito. Entonces, esta conclusión nos ayuda a entender que en la humanidad hay miles de millones de habitantes. Y que Dios es quien elige, pero Él anhela que crezcamos espiritualmente. Él elige nuestras vidas de acuerdo a su propósito. Te eligió a ti de acuerdo con un propósito. La pregunta para ti es, ¿estás llevando a cabo el propósito por el cual fuiste elegido? O posiblemente estás pensando, es que no me recuerdo. Posiblemente estás perdiendo un poco el rumbo. Porque en la Biblia está claramente la razón por la cual hemos sido elegidos, llevar a cabo la obra por la cual Dios nos eligió. La elección de Dios se lleva a cabo todos los días. Y qué increíble que tú y yo fuimos elegidos, no para ser presidentes de un país, no para ser parte de una selección de fútbol, no para ser parte quizás de un programa de estudios. Fuimos elegidos para llevar a cabo el propósito divino de Dios. Somos privilegiados, que no se nos olvide. Si de algo tenemos que alegrarnos, si algo tiene que infundirnos ánimo en este tiempo, es que pertenecemos al pueblo de Dios y fuimos elegidos por Dios. Quizás muchas personas anhelan lo que tú y yo tenemos. Muchas personas anhelan lo que tú y yo somos. Apreciemos haber sido elegidos por Dios, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, y finalmente en este pasaje, como lo fue Jacob. Un fuerte abrazo.